Muy buenas noches. Les saludo con gran entusiasmo y respeto, Sergio Iturbe, desde los estudios de Personas y Negocios. Y pues hombre, hemos escalado ya 3 programas hasta llegar a este que vamos a manejar la parte espiritual. Vamos a pensar del paraíso al apocalipsis, tiempos actuales de desastre, de calamidades. Esta es la época que estamos viviendo. Esta es la razón por la cual Personas y Negocios hace una propuesta de ese ariete, ese elemento, ese chivo, ese borrego que impulsa, que pega y que nos va a permitir salir adelante de cualquier crisis. Estamos hablando de crisis económica, pero podría ser cualquier otra crisis. Así es que, ¿estaremos ya cerca del apocalipsis? Por otro lado, reconozcamos que la vida moderna nos empobrece. Una vida orientada hacia lo material y desgraciadamente no ponemos empeño en ese ser integral que llevamos dentro. Y de esta manera yo pienso que nos estamos empobreciendo. Y la verdad, damas y caballeros, que siendo criaturas de un todopoderoso, lo estamos desaprovechando, porque tenemos capacidades infinitas para hacer semejante a Dios. Ser una persona que puede crecer, que llegar a la plenitud. Yo pienso que debe usted de vivir con energía. ¿Pero cuál energía? Ya hemos escalado la energía anímica, la energía emocional, la energía racional. Pero nos falta una energía que es muy importante, que es la energía espiritual. Y me parece, salvo la mejor opinión de los expertos, que esa energía que sale de lo más profundo de nosotros es la que nos hace falta para poder contrarrestar cualquiera de las otras energías cuando no se tienen. Así es que esta es la propuesta y esto es lo que le vamos a preguntar a los expertos. Y les recuerdo que ya estamos en el 4º programa de esta saga y ya estamos nada más por terminar dentro de 15 días el último programa, que es la combinación de todo lo que hemos visto. Pero sin más preámbulo, ¡empezamos! Alan Nicolo Ramer Vázquez es promotor del movimiento mundial conocido como el noajismo, además de ser emprendedor e influencer desde hace ya 18 años. Creador de la comunidad Contacto Noajida, el periodismo de empoderamiento social Pulso Noajida y la asociación civil Despiértame. Presente aquí el día de hoy para invitar al público de Personas y Negocios a tener una transformación generadora de felicidad y seguridad financiera integral. Le doy la bienvenida a el maestro Alan Ramer y comentarle que yo en lo particular detecto 2 cualidades muy importantes en usted, Alan. Muchas gracias. La primera es su humildad, su tenacidad, pero aparte toda la información que trae en su mente, toda la profundidad de todo lo que hemos platicado en estas charlas de café y que, vamos, creo que es importante irla compartiendo con el auditorio porque no se puede quedar nada más en usted y conmigo, sino que la gente lo tiene que conocer. Es muy importante. ¿Qué pasa, Alan? Bien, pues muchas gracias por invitarme a este programa. Deseamos que tengan mucho éxito y lo van a tener porque su objetivo es correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que simplemente como una olla de presión estamos teniendo mayor estrés, mayor falta de recurso económico porque las ventas están bajando. Todo ello que nos lleva el sustento a nuestras casas, pues nos está llevando a una situación en la que hay más presión, más estrés y más dedicados, entre comillas dedicados, porque no necesariamente que estemos dedicados significa que vamos a tener éxito. Okay. Entonces, lo que está pasando en la sociedad es que están habiendo cambios. Y los cambios son cambios profundos debido a que alguien en algún lugar está generando un desarrollo de sus capacidades, pero desde el punto de vista interior. Y él está afectando a los demás. ¿Cómo los afecta? De forma positiva. Sabemos que, por ejemplo, cuando una persona hace un rezo,
Cuando reza, lo que está haciendo es conectarse a distancia, como si fuera telepatía. Correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de cambio, porque si yo vengo a traer una situación creada en mi pensamiento negativo, lo que va a pasar es que voy a proyectar algo negativo para los demás y de una vez, y se siente. Como Se vibraciones. siente. Sí, es lo que algunos les llaman vibración, los que están en física cuántica, en el New Age y todo ese tipo de situaciones. Sí. Sin embargo, hay un código, algo tangible que fue escrito de algo divino, se le llama revelado, bueno, todos lo conocen como revelado, y se llama la Torá. La Torá es un testimonio de que se escribió algo de un mensaje de esa entidad que lo abarca todo y que es lo único que es absoluto para nosotros desarrollar. Perfecto. Pues ya lo entendemos perfectamente. Estamos en una superolla de presión. Es correcto. ¿Verdad? Esto genera muchas energías y me parece sobresaliente esta parte de que estamos interconectados y no necesariamente con energías positivas, sino con energías de otro tipo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es correcto. Correcto, muy bien. Y ante esta situación, Alan, las criaturas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Okay, correcto. Porque por algo venimos aquí, ¿no? Y claro, por algo estamos cursando esta situación crítica de la vida. Así es. Por lo tanto, venimos a penar, venimos a ser felices. Platíqueme, Alan. Bien, es una buena pregunta. Fíjense que lo más importante es que venimos a trascender. Nosotros venimos a dar y nos venimos a ayudar a recordarnos. Nosotros ya sabemos todo. Simplemente lo que tenemos que hacer es recordarnos. ¿Qué nos tenemos que recordar? Que tenemos que tener fe completa. La fe completa abarca dos cosas. Una es el conocimiento y otra es la verdad. Cuando yo uno conocimiento con verdad, voy a tener fe completa. Porque hay otra cosa negativa. Sabemos que en este mundo hay dualidad. Entonces existe también una fe que no es correcta, que es la fanática, aquella que es ciega, aquella que cree que nada más porque mágicamente se van a hacer las cosas. No es así. Existen dos cosas contrarias. Una es que tenemos supervisión divina de Dios para cada uno de nosotros y debemos de desarrollar lo que se llama fe. Y también tenemos otra situación que al caer, o más bien al trascender, porque venimos de abajo, pero vamos otra vez hacia arriba, o sea, hacia otro lugar llamado el Edén o el Jardín del Edén, a donde nosotros tenemos que desarrollar nuestro esfuerzo. Por eso dice la Biblia o la Torá, dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de que yo vaya y agarre ladrillos y me ponga a cargar por querer satisfacer a esa entidad. Esa entidad lo que quiere para nosotros es que seamos felices. Correcto. A partir de hoy, a partir de esta vida. Correcto. No esperarnos a otra vida. Muchas veces yo me he dado cuenta que, por ejemplo, el dinero lo tomamos como si fuera luz o energía. No, el dinero es una vasija. En Kabbalah se llama Kli. Nosotros somos vasija, pero lo que está dentro de mí es un alma que le reconoce cada uno de ustedes. Y yo los reconozco a ustedes. Pero si empiezo a vibrar bien, entonces nos empezamos a conectar. El dinero también es una vasija. Nosotros le damos el poder a esa vasija para poder dar. Y si nosotros nomás estamos teniendo el dinero desde el concepto nada más de que yo para mí, yo para mi casa, para mi familia, lo que va a pasar es que hasta determinado tiempo el egocentrismo va a reinar. Y para romper todo esto necesitamos ser altruistas. ¿Cómo somos altruistas? Siendo alegres. Y tres cosas importantes que quiero decir. Así Dios quiere que sea, todo es para bien. ¿Y qué quiere Dios decirme con esto? Esos tres aspectos los tiene que usted juntar en su fe. Ok, perfecto. Pues muy interesante, conceptos diametralmente quizás opuestos con otras religiones. Es correcto. Pero pues por eso está, porque no estamos hablando que personas sin negocios, nada más vamos a la religión católica, que es la religión preponderante en México, ¿verdad? ¿En qué proyecto está trabajando, Alan? Bueno, nosotros estamos en tres tipos de universos. Sí. El más alto es el universo. El segundo en el que estamos se llama multiverso, pero para despertar el multiverso tenemos que salir de mi universo. Okay. Mi universo es yo, Alan, ¿qué haces, Alan? Y precisamente para salir de las crisis tenemos que tener la sensación de dar. El que no sabe dar por alegría va acabando dar
de forma egocéntrica. Okay. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en diferentes proyectos, estoy haciendo inversiones para personas, invitando a la gente para promover inversiones de bajo costo a personas que quieran ser emprendedoras. Estamos trabajando en una asociación para personas vulnerables psiquiátricas, psicosociales, recaudando fondos, dando capacitación, tratando de abrir conciencia, de despertar en cualquier tipo de cosmología que venga. O sea, aquí correcto. Lo importante, no vemos etiquetas, vemos personas, almas. Pues Alan, muchísimas gracias, Gracias por la invitación a todos ustedes, muy amable. Por aceptar esta entrevista, y ya sabe que esto va a ser el arranque de la segunda etapa de Personas y Negocios, y habrá muchas fechas donde podemos platicar con el auditorio, claro, en provecho de mejorar mejores resultados para los negocios, pero también para las personas. Muchas gracias nuevamente, Alan. Gracias a ustedes. No se vayan. David Peña es mentor transformador de líderes empresarios y tiene décadas como formador de seres humanos orientados a una vida con plenitud, influyendo positivamente en la gente que lo rodea. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sergio. Qué gusto volver a estar en tu programa después de un buen rato. Es una satisfacción el poder estar aquí contigo, con tu audiencia, en este programa que siempre ha traído tantos beneficios a la gente que lo escucha. Y empecemos, vamos al grano. ¿Qué pasa ante esta situación? ¿Qué pasa desde tu punto de vista, David? Desde mi punto de vista, que debe ser desde la perspectiva espiritual, lo que pasa es que las crisis que la humanidad, que las sociedades viven cada determinado tiempo en la historia, normalmente las personas no tienen los elementos internos, o sea, los elementos espirituales, desarrollados para poder enfrentar, confrontar y resolver una crisis. Tomemos en cuenta que todas las personas y todos los pueblos entran en crisis tarde o temprano. Sin embargo, si tú no has desarrollado tu parte espiritual, los elementos más importantes de esa parte espiritual, que son los que te van a dar el poder, la capacidad de confrontar y de llevar a cabo una buena solución o cómo superar una crisis, pues llega el momento en el que las personas en esta era moderna quieren resolver las crisis solo con metodologías o con cuestiones externas, con apoyo de fuera, sin entender que su más grande apoyo está dentro de sí mismos y está en su relación espiritual que tienen con Dios, el cual genera en tu vida muchos recursos para poder enfrentar una crisis. Pero la sociedad, al no tener este tipo de educación y desarrollo, pues carece de él. La prueba más clara de esto es ver una sociedad carente de principios. Cuando ves una sociedad con principios, eso significa que la sociedad ha dejado de ser espiritual y ha empezado a ser materialista, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de eso es cuando llega la crisis y entonces no tienes los elementos internos. Cuando las personas no tienen los elementos internos ante una crisis, entonces la crisis los aplasta, entonces la crisis los quiebra, ya sea emocionalmente, ya sea financieramente, ya sea mentalmente, pero hay algo que se rompe porque la crisis pesa. Entonces la parte espiritual, la parte interna de una persona, de una familia, de una sociedad, es que tiene el poder interno de soportar la crisis, porque las crisis tienen su tiempo de durabilidad. Es decir, una crisis no es de un día, hay gente que vive una crisis una semana, hay crisis que ya llevamos 2 años de pandemia. Las crisis tienen un tiempo y tenemos que soportar ese tiempo en lo que vamos resolviendo esa crisis. ¿Cómo soportamos? Desde nuestro interior, desde la fuerza de nuestro interior, que es la fuerza espiritual que poseemos de nuestra relación con Dios, la cual nos permite soportar el tiempo que las crisis duren en lo que encontramos la solución, y siempre de toda crisis se encuentra una solución, tarde o temprano.
la clave está en si puedes soportar o no ese tiempo y bajo qué condiciones podrás soportar. Bueno, hay toda clase de crisis, pero los principios espirituales, esa fuerza interior de la que tú hablabas, pues es la que te garantiza que podrás soportar y salir adelante y marcará una diferencia. Las ayudas externas, pues también son buenas, pero el soporte mayor lo tienes dentro de ti mismo. Las personas ante crisis de salud, económicas, familiares, se quiebran primero por dentro, después por fuera. Cuando tú ya ves una familia quebrada por una crisis, eso no comenzó afuera, eso comenzó adentro, en sus corazones, en sus vidas, en su interior, porque no tenían los elementos espirituales para enfrentarlo. Perfecto. Y ante esta situación, ¿qué se puede hacer, David? Pues se pueden hacer muchas cosas y eso es una gran noticia. Lo primero y lo más importante que se puede hacer es que puedes empezar a tener una relación personal con Dios que desarrolle esa parte interior, que te dé esa fortaleza y que te dé esa capacidad de poder enfrentar las crisis. Así que el primer punto es restablecer tu relación con ese ser espiritual que te da la fuerza, el Todopoderoso. Mientras esa relación no esté bien establecida, que sea una relación seria, profunda, basada en principios. Mientras eso no exista, será difícil poder resolver el problema interno, porque al final es Dios trabajando en nuestras vidas quien está haciendo ese trabajo de hacernos hombres más fuertes, más capaces para enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar. Así que lo primero es establecer una relación correcta con Dios. Lo segundo es, a través de esa relación, establecer un programa de crecimiento y desarrollo espiritual. Gracias a Dios ya hay muchas instituciones, cursos, cosas que uno puede hacer para desarrollar esa parte interna. Pero nada de esos de cursos o libros o cosas sirve si tú no comienzas primero con una relación personal entre tú y Dios. Por eso es el paso número 2, comenzar un programa de desarrollo espiritual donde esa relación con Dios se puede medir el avance en tu vida y el avance en las vidas de las personas se ve en dos formas. En la forma en la que empiezan a depender más de los principios producidos por Dios en su vida, principios como responsabilidad, disciplina, compromiso, amor, fe. O sea, esas cosas al relacionarte con Dios crecen en nosotros, aumentan, se desarrollan. Un hombre espiritual no solo es un hombre de principios, es un hombre de principios desarrollados. Es decir, no es lo mismo solo tener fe que tener una fe desarrollada, una fe que ya ha sido probada, una fe que ya ha vencido circunstancias, situaciones, retos, crisis. Y ese es el segundo paso, después de tu relación con Dios, un programa que te permita aprender y desarrollar toda esa parte espiritual. Y lo tercero y último que debemos hacer, que debe hacer una persona, es compartir todo lo que ha crecido y todo lo que ha desarrollado por dentro con todas las personas. Es decir, darle un propósito importante a su vida. A veces cuando tú tienes crisis, piensas que tu único propósito es salir de la crisis, pero hay otras cosas que debemos ver más allá de solo salir nosotros de las crisis. Es más, puede ser que en algún momento te conviertas en alguien que ayude a otros a salir de sus crisis, gracias al propósito de que tú alguna vez estuviste en crisis y que tú alguna vez lo enfrentaste. Así que darle a tu vida un propósito espiritual importante, sobre todo de ayudar a otros, hace a las personas avanzar en las crisis. Fíjate que yo me quedo con la inquietud, con la necesidad de desarrollar muchísimo más el tema. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero yo les propongo, tanto a ti como a los demás invitados que ya están aquí esperándonos, que hagamos otro programa donde podamos desarrollar ya con calma todo lo que dijimos. Ahorita vamos a dejarlo indicado, pero podemos abrir otros espacios para poder hacerlo con más calma. Por último, en tu participación, David, si fueras tan amable, ¿en qué proyecto estás trabajando? ¿Qué te ocupa ahorita principalmente? Pues estamos trabajando en muchos proyectos, pero principalmente el proyecto que tiene que ver con el tema del que estamos hablando es un programa que llamamos inteligencia espiritual. Es decir, es enseñarles a las personas cómo desarrollar
toda esa parte espiritual, pero de forma inteligente, es decir, no de forma tradicional, religiosa, sino usando una de las cualidades que los seres humanos ya poseemos, la inteligencia. Este programa nos ha dado excelentes resultados con muchas personas, sobre todo el resultado es el cambio en la vida de la persona, cómo desde su interior va generando mayores principios y desarrollándolos en una relación personal con Dios que genera cambios. Primero cambios en su persona y después cambios en sus circunstancias. Normalmente las circunstancias no cambiarán si primero no hay cambios en tu interior y en tu persona. Y estamos hablando de cambios de crecimiento, cambios de desarrollo, de maneras de ver las cosas más inteligentes, de manera de ver las situaciones de manera más inteligente. Tenemos los programas a distancia para poder llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que estamos para servirles y gracias por este espacio. Gracias por la entrevista. Pues ahí tienen, amigos, ideas muy importantes, ideas que nos pueden cambiar nuestra vida, y lamentablemente es una lástima que podemos desarrollarnos, tener una vida plena y no la acariciamos. Continuamos. Domingo Álvarez Ramírez es pastor fundador de la Iglesia Cristiana Vid Central, ubicada en Querétaro, México. Director de Red de Iglesias Afiliadas y escritor de 5 libros, entre ellos, Construyendo Soluciones para la Administración de la Iglesia, Fundamentos de Vida, Sanidad Integral y Liderazgo. Cuenta con 27 años en el ministerio pastoral, es casado y es padre de 3 hijos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso en el estudio, ahora con el pastor Domingo Álvarez, quien nos ha acompañado en algunos otros programas. Verdaderamente ni a cuál irle, estoy impresionado con los 3, son soles cada uno de ellos, con toda la información que traen, con todas las experiencias que les ha tocado vivir. Sí. Él como pastor, ¿verdad? Autor de por lo menos 5 libros. Así es. ¿Verdad? Entonces, toda una personalidad, y caramba, teniendo estos invitados de lujo en un tema que es básico, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué es más importante, si tener un buen entusiasmo o tener inteligencia o finalmente tener una comunión con Dios, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Todo esto es importante. Así es. Bueno, pero vamos a arrancar directamente, no me adelanto a las vísperas. Gracias, Domingo, por tu aceptar la invitación en Personas y También Negocios. Para mí es un honor. Y empezamos con la estructura del programa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que pues queremos vivir una vida bien, queremos ser felices, queremos conquistar y tenemos muchos retos tanto internos como externos. Y has comentado alguno de ellos, pandemia, guerras, y siempre tenemos malas noticias. Y también hay muchas buenas noticias. Claro. Incluso yo considero que debemos cuidar siempre nuestros oídos de estar escuchando demasiadas malas noticias. Por cierto, comúnmente las noticias siempre es una tendencia negativa. Entonces, ¿qué pasa? Queremos conquistar, queremos ser felices, queremos estar bien, pero tenemos muchos retos externos y también retos internos. Y yo creo que el mayor es el interno, porque una vez que nosotros estamos bien, entonces podemos conquistar, podemos estar, no importa las circunstancias. Así que, ¿cómo trabajar en esta parte interna? O más bien, ¿qué es lo que vemos? Es que comúnmente nuestras prioridades siempre están invertidas. Esto es lo que pasa. Queremos tener, pero no trabajamos en el bien ser, para bienestar, para bien poder conquistar algo, ¿no? Entonces, debemos regresar al bien ser, para bien hacer, para bien estar y bien tener. Pero muchos queremos entrar por el bien tener. Y entonces eso es lo que pasa, que tenemos invertido nuestras prioridades, algunos. Y también es muy importante que nosotros siempre, esta es nuestra información, nuestra instrucción, de que tengamos prioridades en nuestra vida. Cuando tenemos prioridades en nuestra vida, entonces no tenemos problemas para tomar decisiones. Siempre decimos, es Dios, en primero, esa comunión espiritual que necesitamos, y después es uno mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil amar a los demás si nosotros no nos cuidamos, no respetamos, no nos amamos. Y después podríamos decir que la siguiente prioridad es la familia, y después las finanzas, el trabajo, después la comunidad y muchas cosas que tenemos.
Y es necesario ser integrales, pero para ello se necesita ordenar nuestras prioridades, trabajar en el bien ser, trabajar en una conexión espiritual con Dios, trabajar internamente espíritu, alma y cuerpo para que esto pueda funcionar. Correcto. Fíjate que no me voy a resistir y quería llegar a esta tercera entrevista porque me da la impresión que hasta este momento de lo que han ustedes comentado hay como una pérdida de oportunidades que podemos tener para poder ser plenamente felices y no lo somos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las prioridades, porque no hemos desarrollado todas estas capacidades que tenemos espirituales. Y qué lástima, ¿verdad? De que teniéndolas y siendo el ser humano una persona tan rica, tan plena, con tantas posibilidades, dones de desarrollarse, no los estemos ejerciendo, ¿verdad? Así es, tienes toda la razón. Así es. Bueno, pues este es el diagnóstico. Pasemos a la parte de la receta. ¿Qué podemos hacer? Una vez que empezamos a ordenar prioridades, es una conexión espiritual, es con Dios. Todo es importante. Yo creo que no debemos dar a opción en lo personal. Nunca digo que no es importante el dinero, no es importante todo lo que nos rodea. Todo es importante, pero no todo es prioridad. Y debemos enfocarnos en el orden de prioridad. Así que si en ese orden de prioridad trabajamos en el bien ser, la única manera que puede ayudarnos a transformar y enfrentar circunstancias, malas noticias. Hay un versículo en la Biblia que dice, no tendrás temor de malas noticias. Solamente Dios lo puede hacer cuando está en nosotros. Y aún en medio de esa adversidad, podemos estar en paz, podemos estar seguros que podemos trascender. Ahora, yo estaba recordando un hombre que se llama Jabes. Jabes quiere decir dolor. Lo encontramos en el libro de Crónicas. Y Jabes quiere decir dolor, así que comúnmente les ponían los nombres a las personas cuando nacían de acuerdo a las circunstancias. Entonces es muy posible que su destino no era muy bueno, pero dice que él fue más ilustre que todos sus hermanos. O sea, él decidió marcar un destino diferente a pesar de su nombre, de su destino, de sus circunstancias. Él dijo, yo voy a ser diferente. Y dice que clamó al Dios de Israel y le dijo lo siguiente. Y esta sería la solución, esto es lo que yo aportaría, necesitamos una conexión con Dios, el creador de todo el universo, y le dijo, si tú me dieras tu bendición. Eso fue lo primero. Y bendición es, permite que lo que trabajo, lo que hago tenga éxito. Eso es, bendíceme, haz que funcione. Porque a veces podríamos hacer muchos planes, muchos proyectos y no tener resultados. Eso no quiere decir que el hombre se queda pasivo, no, yo tengo algo que hacer, pero la bendición de Dios es para que eso pueda girar sobre ruedas, ¿no? Y le dijo primero, bendíceme, y después le dijo, ensancha mi territorio. Y tener una visión siempre de crecimiento, de alcance, de multiplicación, es maravilloso, y esto le estaba pidiendo Jabes a Dios. Tercero, le dijo, que tu presencia esté conmigo. Necesitamos presencia de Dios para enfrentar todos los retos que tenemos todos los días. Y cuarto, que me protejas. No sería suficiente tener bendición y ensanchar nuestro territorio, crecer, prosperar, si no tenemos la capacidad de disfrutarlo, la protección para disfrutarlo. 4 puntos bien importantes. Cuando nos conectamos con Dios pueden ser resultados. Lo sorprendente es que al final dice, y Dios le concedió lo que pidió. Y yo podría decirles a todos los que nos están viendo lo mismo, que la solución es conexión con Dios, tener una conexión espiritual y pedirle bendición. No tengas temor en pedir bendición, no tengas temor en crecer, pedir que crezcas, en pedir su protección, su presencia, y deseo con todo mi corazón que te lo conceda. ¿Qué pasa con ese público que nos está viendo, con este público que está creciendo, bendito sea Dios, ¿verdad? Y que estamos llegando a otros países, etcétera, etcétera. Y por el volumen de personas que estamos llegando, hay gente que es incrédula, que no tiene un Dios. Yo me pregunto, ante una crisis, ante una situación de estas feas, ¿verdad? Vamos a llamarle, en tiempos complicados, difíciles, ¿qué se esperará de ellos que no tienen el amparo del Todopoderoso, por el Dios que se profese? ¿Qué pasará con ellas? Yo creo que todos necesitamos esa vida espiritual, y lo que pudiéramos hacer el día de hoy es muy difícil enfrentar circunstancias sin tener una vida espiritual.
Y nuestra invitación en este día, porque así fuimos diseñados, espíritu, alma y cuerpo, y los tres debemos cuidarlos, muy bien. Y yo creo que lo que debemos hacer es ir profundo para tener ese encuentro con Dios, y que yo les digo que si no existieran religiones, no existiera ningún libro religioso, yo creería en Dios simplemente por el hecho de la arquitectura que hay en este mundo. La forma en que fuimos diseñados me grita que atrás hay un artista. Entonces, si alguien no cree en Dios y no tiene esa vida espiritual, pudiéramos hoy invitarle a que pudiera ir profundo en investigar y tener, yo deseo con todo mi corazón que pueda, él dice que puede ser encontrado, así que cuando una persona le busca, él no se esconde, todo lo contrario, dice que el que viene a él lo puede abrazar. Y invitados que están detrás de cámara, Domingo, pues yo creo que todos debemos de corrernos esa sensación de estar en comunicación con Él. Así es. No rezar, ¿verdad? Sino orar. Sí. Orar. Esa fuerza que sentimos para manejar las cosas es un sentimiento muy especial. Eso se los dice su servidor, que ha sentido esa emoción de ver las cosas. Yo digo, como es solamente Dios las puede ver, ver las cosas de manera claras y diferentes, que creo que es el único ser que puede ver las cosas claras y diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo invito al público, ¿verdad?, que no se pierdan esta maravilla de estar en sincronía con Él y que veamos que podemos ver las cosas maravillosas a partir de esto. Y esa pérdida de algún ser querido, esa pérdida de algún negocio, esas no ventas, esa carestía que estamos sintiendo galopante todos los días y esta desafiante futuro hacia donde vamos, lo podemos ver con otros ojos. Así es. No sé tú qué opinas. No, tienes en ese sentido toda la razón, ¿no? Y es así. Yo veo en la palabra de Dios técnicas que se usan mucho en incluso personas que no profesan a Dios. Yo creo que toda persona debería cuidar mucho sus pensamientos. La Biblia habla mucho de renovación mental. Debería cuidar mucho lo que habla. Dice que la vida y la muerte está en el poder de la boca. Correcto. Yo creo que varias veces al día necesitamos poder meditar, poder reflexionar en su palabra, tener fe y renovarnos todos los días, porque por naturaleza tendemos a corrompernos en nuestra mente. Entonces nosotros necesitamos por estar también con esa tendencia a restaurarnos. Correcto. Domingo, ¿en qué proyecto estás trabajando? ¿Qué te ocupa ahorita? ¿Qué te mantiene muy activo? ¿Hacia dónde vas? Sí, me emociona lo que estoy haciendo. Dicen que trabaja en lo que te gusta y nunca padecerás. Estoy haciendo lo que me gusta. A través de la iglesia tenemos la oportunidad de servir a la sociedad, a niños desprotegidos, a personas en adicciones, a agentes de hospitales. Tenemos muchos proyectos donde estamos sirviendo actualmente. De igual forma, nosotros creemos que una iglesia sana en una localidad es el cuerpo de Cristo ayudando. Entonces queremos seguir también multiplicando más iglesias, más personas que ayuden a otras personas a encontrarse con Dios. Y actualmente pues tengo un proyecto muy grande de seguir escribiendo libros. Queremos hacer herramientas para líderes y en general también para personas de una perspectiva espiritual. Entonces tenemos un proyecto muy grande de libros. Los que ya tenemos actualmente están en Amazon y queremos seguir creciendo en esa parte. Perfecto. Vamos a compartir con el auditorio, ¿verdad?, igual que todos los demás invitados. Sí, gracias. La forma de contactarlos con ustedes, algún dato que ustedes consideren que es importante para que lo conozca el público y que se pueda poner en contacto directamente con ustedes. Será un placer atenderlos. Gracias, Domingo. Gracias por la entrevista. Sí, al contrario. Gracias. Amigos, pues bueno, enseguida vamos a tener una pieza musical de uno de nuestros patrocinadores y vamos a pasar ya a la ronda de las conclusiones rápidas de esta ariete espiritual de negocios. Así es que no se nos vaya, regresamos después de esta pieza musical.
decíamos detrás de cámaras, cómo decir toda una vida en tan solo 2 minutos. En 2 minutos. Adelante, Alan. Es complicado, pero bueno, al mismo tiempo no lo es. Todo depende de la actitud que uno tenga. Correcto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de transmutar las cosas. Transmutar. Cambiarlas. Existen 2 aspectos con el cual se hizo este mundo. Este mundo se hizo dual. Pero nosotros tenemos que trascender. Ese es precisamente lo que debemos de hacer. Yo comparto con las personas que están aquí con usted muchas cosas. Primer punto. Debemos de reconocer que existe un Dios. Las personas que no reconocen a un Dios van a reconocer una parte de Él manifestada en este espacio. Entonces, si nosotros profundizamos y buscamos realmente dentro de nuestro interior, vamos a tener toda la luz suficiente y necesaria para no nomás las crisis, sino para cualquier obstáculo que haya en nuestra vida, volverlo escalón. Correcto. Otra cosa muy importante es que hay que estar alegres. El hombre, por obligación, debe de ser alegre. Cuesta poderlo digerir, pero tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque creemos que Dios siempre está detrás de nosotros y hay una supervisión personal para cada uno de nosotros. Entonces hay que estar alegre y aplicar la verdadera fe, no la fanática. Aquella que coincide en donde se esfuerza uno, en donde se reconoce a Dios, mencionando lo que aquí se comentó. Entonces yo unifico esas fuerzas que están tratando de intentar llegar a una conclusión, y esta conclusión es de que hay que buscar a Dios con intención más allá de lo físico, con alegría y aplicando fe, porque también la fe no está en desacuerdo con la racionalidad, ¿eh? No creamos que es magia, es trascender más allá el conocimiento de lo físico a lo metafísico, a lo suprarracional. Correcto. Eso es a grandes rasgos. Muchas gracias, Alan. Pues yo creo que ver para creer, ¿verdad? A lo mejor muchas veces decimos en teoría lo que sucede, pero tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo y tener esa capacidad de crecer y de desarrollarnos con todo lo que se ha dicho aquí. Es correcto, yo nomás quería añadir rápido. Adelante. Su servidor tiene, como todas las personas, tenemos testimonio, un testimonio de vida, y si yo pude, y si las personas que están aquí se han desarrollado, cualquier persona puede hacerlo. Claro. ¿A qué conclusiones podemos llegar, David? Quisiera en esta conclusión hablar a todas las personas que nos escuchan, que de alguna forma están viviendo una crisis. Yo he vivido crisis en mi vida y sé lo que eso significa. El dolor, la desesperación, el no ver una salida, el sentir una gran presión, un gran estrés. Es una situación verdaderamente difícil, pero la solución la tenemos, y esa solución está en Dios, está en una relación directa y personal con Dios. Estoy convencido que a veces las crisis más difíciles de nuestras vidas se convierten en el espacio, en el lugar mejor en el que Dios llega a tu vida y empieza a cambiar las cosas. Así que al final toda crisis tiene un propósito, más allá del que nosotros podemos imaginar o pensar. Claro que en nuestra mente nuestro objetivo es salir de nuestras crisis. Toda persona que vive en crisis quisiera salir de ella. Pero Dios, que es tan sabio, tan inteligente, aprovechará la crisis no solo para sacarte de ella, sino para transformar tu vida, para hacer cambios radicales. Al ser humano le cuesta trabajo cambiar, no es tan sencillo cambiar. Así que muchas veces Dios aprovecha esas crisis para poder hacer cambios profundos en nuestras vidas. Así que quiero terminar esta conclusión diciendo a nuestros amigos que tal vez estén pasando por algún tipo de crisis económica, emocional, familiar, etcétera. Tal vez este sea no el peor de los momentos de tu vida, tal vez este sea uno de los mejores momentos de tu vida, porque será cuando Dios con mayor poder y vida vendrá a tu vida y hará la diferencia, porque es cuando más lo necesitamos. Y si tú estás abierto, con un corazón abierto y con una gran fe, seguramente de cada crisis saldrá un gran testimonio de una hazaña, de una proeza que lograste vivir y superar con la ayuda de Dios y con un corazón dispuesto a ser más espiritual y a creer en ese Dios que te ama tanto. Esa es mi conclusión. Bien, Domingo. Sí. ¿A qué conclusión importante llegamos o conclusiones importantes llegamos? Sí, bueno, número uno es el que podamos
ordenar nuestras prioridades. Si alguien reconoce que necesita o no tenía a Dios en cuenta o no lo tiene en la prioridad correcta, que sería el número 1, ese sería el primer paso. Invertir tiempo en conocer a Dios. Nosotros lo que recomendamos es poder orar, comunicarse con Él de una manera fluida, de acuerdo a la circunstancia. No tiene que ser de una manera muy complicada. Recomendamos leer la Biblia. Dios habla también a través de su palabra. Y de esa forma empezamos a tener una conexión espiritual. Y tercero, que busque una comunidad, un grupo donde se practique la oración, el estudio de la palabra y pueda integrarse. Y una vez ordenada esta prioridad, me encantó el título del programa, Ariete Espiritual, que sabemos que es una máquina de guerra. Entonces, la máquina de guerra que estamos hablando el día de hoy es tener a Dios dentro, incluso entusiasmo es eso, ¿verdad? Entusiasmo. ¿Qué es lo que significa? Sí, tener a Dios dentro. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan sobre si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dice que para el que cree todo lo es posible, entonces dice que Él está en medio de nosotros como un poderoso gigante. Así que el tenerle a Él, entonces ese ariete de guerra, podemos enfrentar cualquier circunstancia, incluso la muerte, porque dice que vamos a poder trascender más allá. Y podría yo cerrar con esto: siempre cree que Dios le interesa, un Dios tan grande que ha creado un universo inmenso y nosotros tan pequeños, pero al mismo tiempo es tan personal. Él, cuando vino en la persona de Jesús y se manifestó, Él nos reveló su interés, su persona, y Él sanó a los enfermos, Él alimentó a los necesitados, dio descanso a los que estaban cansados emocionalmente. Entonces, en Dios encontramos todo. En Dios puedes ver ese ariete donde vas a enfrentar toda circunstancia. Entonces, las prioridades, poderlas ordenar, restaurar esa conexión con Dios a través de su palabra, de la oración, integrarnos a una comunidad donde practiquen esto. Eso sería como mi cierre de este día, y les deseo lo mejor y que no tengan el temor a malas noticias. Se dice que en la Biblia hay 365 veces, no temas, una por día, porque sabemos que el temor paraliza, neutraliza, invade a la persona y después de ahí pueden venir muchas consecuencias. Entonces, en la Biblia siempre vamos a encontrar eso: no temas, sin duda alguna, todo el tiempo, y seguirá habiendo malas noticias, pero no nos centramos, no dependemos en ello, nuestros ojos están en Dios y eso es suficiente para vivir bien en donde estemos, porque aún en la muerte dice que Él nos puede hacer trascender. Dijo Pablo: si vivimos somos del Señor y si morimos somos de Él. Y Él nos hace una promesa, un lugar donde sí no habrá dolor, ni muerte, ni llanto. Aquí no hizo esa promesa, pero sí hay una promesa de trascender a un lugar perfecto, y por la fe lo seguimos creyendo, como Blas Pascal lo dijo. Si alguien le decía a Blas Pascal, este científico, le dijo lo siguiente: ¿qué si realmente no existe Dios? Él dijo: moriré con mucho orgullo y muy contento de haber vivido bajo los principios que transforman vidas, claro. Principios de moral como no matarás, no robarás, no mentirás. Si solamente viviéramos estos principios en la sociedad, esta sociedad sería diferente, totalmente diferente, sería un paraíso. Solamente el poder respetar esos primeros principios que Dios nos puso. Pero Él dijo: será un honor morir y vivir bajo estos principios y descubrir que no existe Dios. Pero dijo lo siguiente: pero si existe Dios, será un placer vivir aquí bajo esos principios y poder trascender con Él. Y le dijo: pero si tú no crees, qué triste vivir una vida sin esos principios y después tener consecuencias. Wow. Amigos, pues prepárense. Hemos dado herramientas de todo tipo, ¿verdad? Herramientas financieras, herramientas emocionales, herramientas grupales, herramientas de todo tipo. Así es que ya tenemos tantas herramientas que ahora hay que saber qué vamos a hacer con todo ello. Al final de cuentas, usted manda. Usted sabe si lo toma o lo deja. Pero las herramientas ahí están puestas.